Hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso saludarlos. Caramba, para este programa tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo. ¿Ah? Vamos a hablar sobre los concursos. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Debe seguir o debe desaparecer? Estén atentos, ya viene su podcast Entre Dos Luces. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso saludarlas y saludarlos. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro podcast Entre Dos Luces. Entre Dos Luces. En nombre de nuestro equipo de producción, de nuestra coordinación y este servidor Ángel Erazo le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos como siempre, ustedes saben, porque ustedes son exigentes. Ustedes son exigentes. Cada vez quieren mejores invitados, ¿verdad? Mejores testimonios, sujetos de opinión que valgan la pena. Hoy presentamos, apreciados amigos, a un miembro vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un joven profesional que tiene aspiraciones y tiene sueños, que ojalá las cosas cambien en este país, ¿verdad? Para nadie es conocido de cómo están aguantados los concursos, hay jueces, hay autoridades en funciones prorrogadas, comenzando por Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, en fin. Pero esta es la institución clave. Esta es la institución clave. Él es miembro, él es vocal de este Consejo de Participación Ciudadana. Nos referimos al señor doctor Gonzalo Albán. Doctor, un gusto inmenso saludarlo. Gracias por estar aquí. Ángel, muchísimas gracias, Gonzalo. Gonzalo, está bien. Aprovechemos que hay dos luces todavía. Eso es bueno. Así que ojalá que el día de mañana pues no nos quedemos sin luz y podamos seguir grabando este tipo de espacios, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Hay mucho por conversar. Definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que a lo largo del tiempo ha mostrado tener más fracasos que resultados. Pero tenemos que discutir sobre el origen de esta, sobre cómo esta puede funcionar, sobre cómo esta puede mejorar también y finalmente sea útil para la ciudadanía, que eso es lo que deberían ser todas las instituciones de este país, ¿no? Sí, esta es una figura nueva, ¿verdad? Es una Nació en figura, Montecristi, entiendo yo. nace en Montecristi efectivamente y mira, a lo largo del tiempo ha tenido sus cambios, ¿no? De cómo originalmente los consejeros antes eran definidos a través de concursos de méritos de oposición, en donde se ponían a concursar pues distintos actores y acorde a sus méritos y conocimiento y demás, pues eran elegidos como tal. Y en el tiempo esto cambia y pasan a ser elegidos por el voto popular. Dos cosas que sin duda inciden en que esta institución tenga una diversidad de actores que hasta el día de hoy pues nos han permitido conocer en algunos casos hasta los más bajos de lo que puede ser la esencia de la humanidad, ¿no? Pero lo importante es que usted ha llegado allá. ¿Cómo llega el doctor Albán a este organismo, a esta función del Estado? Sabe que cada vez que llego a una institución, porque no es el primer cargo público que desempeño, llego con la esperanza de poder implantar en esta y llevar a cabo en esta una impronta que busque promover los principios de institucionalidad, del respeto al deber ser, del respeto al Estado de Derecho, del respeto al orden democrático también, pero sobre todo de llevar ese sentir de la ciudadanía de que espera que las instituciones funcionen. Y esto porque todos pagamos impuestos aquí, ¿no? Usted paga impuestos, los que están aquí del otro lado también pagan impuestos y lo mínimo que esperan es que las instituciones den un buen servicio, ¿no? Así que el Consejo de Participación Ciudadana no es una excepción y es lo que debemos hacer, es nuestro deber al estar dentro de un cargo tan importante como este, ¿no? Pero notamos que usted es un hombre joven. ¿Por qué? ¿De dónde nace la idea de ir a esa institución, de presentarse candidato para llegar allá? Me pareció una interesante oportunidad para poder aportar desde una visión ciudadana. Adicionalmente, no era mezclarse con un partido político. Por cierto, tengo mis críticas hacia los partidos políticos, que son más empresas de influencia que organizaciones que potencien el talento y la propuesta de nuevos componentes, una agenda país. Pero lo hice por esta experiencia ciudadana, sí, y adicionalmente porque sabía que tenía un conocimiento que podría ponerlo al servicio del país. Vengo de la academia, me he desarrollado en el campo de la política pública ya hace algunos años, y me río porque es un terreno que elegí que suele ser difícil, pero que no deja de ser motivante el hecho de saber que cada día se puede construir algo nuevo y se puede hacer algo por este ¿De país. dónde viene realmente usted? Dice de la academia. Vengo de la academia, vengo de la academia. Mi preparación a lo largo de este tiempo, en diversos espacios de formación, me permite decirlo, pero más allá de eso también porque enseño. El hecho de ser parte de la academia es una responsabilidad
con quienes están al frente tuyo, a quienes tienes que compartirle un conocimiento basado en la evidencia, pero también de despertar esa motivación por construir un mejor país. Yo pienso desde mi óptica, desde este espacio de deliberación de ideas, de debate, que suele ser la academia, ¿no? Más allá de los nombres, la academia es eso, un espacio de debate, de generación de ideas. Hay una poca vinculación al país. Eso es lo que siempre he tenido como un precepto y creo que es necesario romper el encasillarnos únicamente en las aulas y saltar a participar. Hay muchas ideas, teorías o temas comprobados también, porque hay investigación científica también que nos puede ser útil para poder construir, repito, un mejor país. Pero si las ideas se quedan únicamente encerradas en un baúl, pues no van a lograr finalmente implementarse. A eso iba yo, mi doctor Albán, porque muchas veces la academia de buena voluntad, y a veces ni siquiera cobra, pero brinda conocimiento, brinda buenos proyectos. ¿Por qué muchas veces esas buenas ideas y esos proyectos solamente quedan en una gaveta o en un congelador? O en una biblioteca. Y no germinan, porque no fructifican. Necesitas catalizadores para que esas propuestas deriven a la práctica, ¿no? Y esos catalizadores somos nosotros, somos las personas, somos los actores, que esperamos mejores días, que esperamos un mejor país. Pero si no tomamos la decisión de lanzarnos, de poder mojarnos el poncho, ensuciarnos las botas, que muchas veces nos toca a todos y lo tenemos que hacer porque hay una responsabilidad con el país, pues esas ideas quedarán implantadas en un simple baúl. Por eso la importancia de ser responsables, repito, con el país y saltar a dar todo lo mejor de uno, ¿no? A dar lo mejor de nosotros como ciudadanos que somos. Ahora bien, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que en el gran balance, por ejemplo, lo que se ha notado es que han habido muchos, incluso presidentes, que han sido decapitados. Este rato, una chica, la doctora o la abogada Verde Soto, está siendo también acusada por peculado. ¿Todo esto en qué medida entorpece la tarea que debe cumplir precisamente la institución? Bueno, yo siempre he pensado que cada uno es responsable de sus actos. Yo no puedo generar una opinión, no voy a generar una opinión sobre cada uno de los integrantes del Consejo, pero lo que sí pienso es que aquí debe haber acciones que contribuyan a la legitimidad y a la confianza en los procesos que se tienen. Fíjese que estamos hablando de la designación del fiscal general del Estado, de los nuevos representantes de la Judicatura, de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, que son las más altas autoridades del control de este país. Entonces, tenemos que implantar estrategias, por supuesto, establecer un plan de acción que nos permita llegar a fortalecer esa legitimidad y confianza que necesitan tener los ciudadanos frente a lo que estamos haciendo, que es designar estas autoridades. Pero no despreocupar algo importante también, Ángel, de lo que muy poco se habla, de lo que muy poco se trata. Hay que ser sensatos en ese aspecto. Y es sobre los mecanismos de participación. Si bien el Consejo tiene críticas por la burocratización de la participación ciudadana, con la que comparto hasta cierto punto, este Consejo debe también abrirse a que tengamos nuevos observatorios, veedurías, pero a comprender muy bien qué son estos mecanismos de participación. Por ejemplo, los observatorios permiten vigilar la política pública y generar propuestas de rediseño a lo que se está haciendo, entendiendo a la política pública como las decisiones o las acciones de los gobiernos, tanto nacional como subnacionales o seccionales, de poder combatir los problemas públicos. Por ejemplo, reconstruir el tejido social, esfuerzos que se hacen en la reconstrucción del tejido social, esfuerzos que se hacen en materia de obra pública y demás, pueden ser observados por la ciudadanía y que estos puedan proponer mejoras, cambios, rediseño. Pero nuevamente entramos aquí en la importante tarea de decidirse a participar por el país. No podemos dejar que nuestra casa se destruya. Tenemos que salir a participar, a hacer y, ¿por qué no, a contribuir con propuestas en donde todos tenemos la capacidad y todos podemos hacerlo? En algún momento el doctor Julio César Trujillo, cuando presidía precisamente, ¿no? Esta institución, dijo en algún momento que como que dijo, después de mí el diluvio. Es decir, que esto como que debía desaparecer. ¿Usted cree que se puede perfeccionar los errores del pasado? ¿Es una institución que vale la pena seguir manteniendo en nuestra Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Muy diferente a los consejeros, yo creo que el Consejo hay gente muy talentosa, hay especialistas muy talentosos, pero si no hay ese liderazgo que haga que esos talentos que son de planta en esta institución contribuyan porque terminan siendo relegados o porque no se considera esa experticia que se tiene, pues la institución jamás florecerá. Eso como primer punto. Como segundo punto, yo le he dicho desde un inicio,
Yo no llego a defender una institución que, como lo dije en esta entrevista, ha dado más fracasos que resultados al país, pero lo que sí creo es que debemos hacerla funcionar al menos durante el tiempo que esté vigente, con procesos relevantes como los que tenemos a la fecha, como también con estos mecanismos de participación que deben potenciarse. Ahora, debatir si esta debe existir o no, yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Ahora bien, correcto. ¿Qué materia tenemos pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana? Y me refiero a los concursos. Mire, y conectando un poco con la pregunta anterior, debatir sobre si debe o no debe permanecer el Consejo, yo creo que es uno de los temas que debe discutirse. ¿Por qué? Porque mucho se dice, hay que eliminar el Consejo. Pero ¿qué pasa si ¿Quién elige a las autoridades? Se toma? ¿Quién elige a las Volvemos autoridades? al anterior, pues, doctor. Volvemos al anterior, efectivamente. A lo de hace 15, 20 años. Ángel, usted es un hombre de mucha experiencia política, eso lo reconozco. Y mire, usted mismo también genera esa duda, ¿no? De qué va a pasar. Es que esa fue Entonces, ese fue el pasado. Ojo, yo le digo algo, la historia está escrita para no volver a cometer los mismos Así errores que es, se así cometieron es, doctor, antes. así es. No es que esté escrita por gusto, Así ¿no? es. Entonces, ahí debemos fijarnos en la importancia de este debate, de ver cuál podría ser una forma de selección de autoridades que nos lleve a escoger a los mejores, ¿no? O sea, el país merece lo mejor, este país vale la pena, eso hay que reconocerlo y el país merece lo mejor. Pero si no tenemos actores que participen, como tampoco, si llegamos a tener muy malos perfiles participando en estos espacios, ¿de qué nos sirve llegar a estos procesos de designación cuando damos al país lo peor y no lo mejor? Eso es preocupante, ¿no? Por eso la importancia de debatir cómo lo haríamos. Ahora, hay pendientes, hay algunos pendientes, y desde que esta institución se crea con pendientes. Tenemos al día de hoy el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, renovación. Renovación ¿Total o cómo? que depende de un paso previo. Es la renovación total, Total. pero depende de un paso previo. Ese concurso implica cuántos Son miembros? 5 vocales. 5 vocales. Miento, 4 vocales, de los cuales uno es el presidente del organismo. El presidente. En total, 5 cargos van a renovarse. Pero en este caso, fíjese... Están prorrogados. Que están prorrogados a la fecha, así es. Y ahora están actuando solo con 3, porque 2 han pasado también a ser destituidos y demás. O sea, fíjese en lo que esto ha derivado. Pero en todo caso, yo en algún momento propuse a los consejeros avancemos con las ternas que ya tenemos. Esto le da celeridad al proceso y va a evitar que el día de mañana tengan ausencias como las que se están dando en este momento, que impide que el consejo actúe si es que alguno de ellos falta, porque solo hay 3 integrantes. Entonces, este es un proceso pendiente que espero que se completen. Vamos a esperar que se completen las ternas. Yo repito, había propuesto iniciar desde ya con las que se tenían, pero fue una decisión de la mayoría el esperar que las ternas totalmente se entreguen para poder avanzar con esta revisión de provisiones y requisitos y lo que corresponde al proceso. Pero adicionalmente a la renovación de judicatura está la designación del próximo fiscal general del Estado. Adicionalmente está la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral, como también una segunda renovación, como también la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, como también la renovación de la Defensoría del Pueblo. Temas pendientes en los que quiero que sepa, Ángel. Yo al menos desde este despacho los dejo en evidencia siempre la necesidad de que avancemos con estos procesos. Mucho depende del presidente del organismo, de que estos puntos se pongan en agenda, pero desde este despacho, repito, estamos impulsando a que estos puntos se traten, como hoy lo estamos mencionando aquí, de la necesidad de trabajar plenamente por responder a la ciudadanía y de vengar el salario que ustedes nos pagan. Doctor Galván, ¿se puede renovar vocales del Consejo Nacional Electoral? ¿No están blindados este rato ellos de pronto por el tema de que se habla de que vamos a hacer una consulta y estas cosas? No están blindados. No quita lo uno lo otro. No, es un proceso que debe Nadie está blindado. Nadie está Ni blindado el en ese fiscal, aspecto porque ya han cumplido sus plazos, ¿no? Ya. En el caso de la judicatura Qué bueno ya que cumplieron aclare, sus doctor. plazos, sí. Lo que sí debe esperarse es a que se completen las 5 ternas de las 5 fuentes. Me permito compartirle, Ángel, que son 5 fuentes los que remiten las ternas. Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Función Ejecutiva, Función Legislativa y la Corte Nacional de Justicia. ¿Ese es para qué? Para la renovación de la judicatura. Cada uno envía su terna. El Consejo Nacional de la Judicatura que hoy preside el doctor Godoy. Es correcto, efectivamente. Entonces, una vez que estas sean remitidas en su totalidad, se hará una revisión de provisiones, requisitos y también el escrutinio público para poder designarles. No están blindados en ningún aspecto, más bien es lo que debe de ser la renovación como tal y es lo que se va a procesar en el Consejo. Adicionalmente, la Fiscalía, como ya bien lo mencionaba, Fiscalía General del Estado se está conformando la Comisión Ciudadana de Selección. Aquí me permito hacer una invitación, Ángel, a quienes estén viendo este programa a participar. Profesionales del derecho, profesionales del derecho penal que puedan aportar a que su país tenga un buen fiscal general de Estado. ¿Hay las garantías? Pueden enlistarse.
en la Comisión Ciudadana de Selección. Es decir, tienen que postularse para que esto se dé. Eso dará garantía y transparencia a este proceso. Pero si tenemos ciudadanos que no quieren vincularse a esto, que dejan su país a otros, pues terminaremos teniendo un problema que sería elegir al menos malo, y eso es lo que al menos yo como consejero le diría, no es lo que espero. Y yo sí comparto con usted porque, querido doctor, es verdad, ¿no? Hay gente que muchas veces solamente critica, y a lo mejor tiene talento, tiene proyectos, pero no participa. En el mundo que vivimos hay que participar. Es correcto. ¿Ah? Si no, vamos a dejar el país. Y hay que dar y así como se recibe. Exactamente. Correcto. Es decir, si buscamos una salida para este país en sus problemas, también tenemos que de alguna manera contribuir. Oiga, y otra cosa. Cuando hay estos espacios. Totalmente. Cuando se trata de país, nos toca trabajar pro bono en algunos casos. A todos nos ha tocado. Y lo digo en lo personal. El poder contribuir desde la labor social es algo que también tenemos que hacer. Porque eso es construir país, ¿no? Lo felicito, doctor Albán. Lo felicito de todo corazón y lo hago público. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante. Se puede perfeccionar la tarea del Consejo de Participación Ciudadana y naturalmente debe ser elevado a debate civilizado, ¿verdad?, sobre su permanencia o no. Porque de lo contrario, muchos empujan, porque del otro lado, ¿quiénes empujan? Los mismos que se repartían antes estos mismos cargos. Fiscales, en esa época era Tribunal Supremo Electoral. Es decir, imagínense si eso era todo en el Congreso. Claro. Se ponían de acuerdo con el Ejecutivo, el Legislativo, y si de pronto en el Ecuador, imagínense si había 2, 3 partidos fuertes, ahí terminaba todo. Es correcto. Y el resto, lero. ¿Ah? Es correcto. Entonces eran los que decidían. Y se llevaban todas las designaciones. Corte Suprema de Justicia. Imagínese eso, claro. Funciones electorales. Todos se repartían. Prácticamente era una forma, yo diría, hasta descabellada, o sea, de coger a dedo, de ver quién se palanqueaba mejor. Yo quiero decir de alguna manera sí creo que se puede perfeccionar y debatir bien sobre el tema de las atribuciones que tiene la institución a la que usted preside. Bueno, yo no presido la institución, soy parte de la institución, sí, pero yo me quiero referir a algo, estimado Ángel. Mire, primero lo felicito por este espacio. Me parece un espacio de diálogo, de conversación, quizás algo más informal que otros espacios de radio en donde va el servidor público formalmente a responder una que otra pregunta. Pero también le felicito por su interacción. ¿Por qué? Porque usted nos permite, desde su experiencia, recordar todo eso que en algún momento ya se dio. Y bien le decía usted, la historia está para revisarse y para no volverse a cometer si es que hubiesen sido errores los que se dieron dentro de esta. Por eso felicito este formato, adicionalmente felicito la forma en la que lleva la interacción con el invitado Ángel. Muy porque gentil. repito, muchas gracias, esto doctora. puede nutrir a quienes están del otro lado escuchando esta entrevista de lo que ya en algún momento pasó y de lo que debemos debatir. Lo peor que puede pasar es que el intelecto se pierda y no debatamos cómo construir un mejor país con ideas, con propuestas, sino que simplemente hagamos lo que creemos más conveniente, que resulta no ser lo mejor, porque en lo técnico, en lo intelectual, en lo práctico, a lo mejor ni se estudió. Yo he notado ahora del Consejo de Participación Ciudadana como una especie de reposo. No sé si me equivoque. Si el término es reposo, creería que no tanto, tranquilo. porque sí estamos trabajando, trabajando yo diría fuerte. Tranquilo ¿no? en que no está o no tiene al frente una cantidad de francotiradores, ¿no? Claro. Bueno, a eso me refiero. Ahí me voy a referir. Al menos yo estoy moviéndome por todo el Ecuador, trabajando, contribuyendo. Y ya le voy a contar, está bien. Ya le voy a contar un detallito. De la tarea en el territorio me parece muy bien. No, sino yo digo antes. Como algo de tranquilidad, usted dice. Digo tranquilidad como para poder trabajar. Mire, yo creo lo mismo. Reposo, como le decía, quizá no, porque estamos, al menos yo desde este despacho, repito, moviéndome por todo el país con laboratorios de innovación, mecanismos de participación y demás, que ya le voy a contar de qué se trata eso. Pero sí noto algo de tranquilidad. Ahora, hay debate. Yo llego a debatir. Y debe ser así. Llego a debatir, llego a proponer. El debate enriquece. Si hay que pelear por las ideas, hay que pelearlas, porque para eso estamos ahí, no para ser simples leedores de un papel. No, hay que pelearla. Ese es nuestro deber como servidores públicos y como parte de como miembros de un cuerpo colegiado. Pero sí noto esa calma en el sentido de que todos estos intereses políticos que en su momento existieron,
han sido relegados, ¿no? Y eso es positivo. A eso me refería. Positivo. Ojalá no nos veamos nuevamente en esa encrucijada. Yo esperaría que no. Seamos plenamente ciudadanos, respondamos a los intereses del Estado y a los intereses de la ciudadanía, que espera, repito, que las instituciones funcionen y sean para estos resultados. Sí, he notado eso. ¿Se puede conversar con el doctor Fantoni, que es su presidente? Sí, se puede ¿Sí es abierto al diálogo? Conversamos con todos los consejeros. Ahí yo me río, ¿no? Porque a mí me gusta el debate y siempre lo pongo en práctica. Por ahí es importante que nunca se toma personal lo que es parte del debate, ¿no? Es como cuando subes un ring. Al ring tú subes a pelear, a dar golpe, ¿no? Pero después del ring, tú no necesariamente eres enemigo de tu rival. Más bien, si es que se ve algo de rivalidad, ¿no? Más bien, lo que has hecho es cumplir con tu trabajo dentro del ring. Es que, doctor Albán, el debate crea lo que el debate enriquece. Por y a este supuesto. país le hace falta debate. Correcto. Otra cosa es ir a cumplir consignas. Correcto. Consignas políticas partidistas. No, eso es lo grave. Y el debate enriquece. Comparto con usted, Ángel. Usted me decía que andaba también viendo de qué manera arregla el tejido social, o sea, darle mayor participación a la gente. Fíjese lo que hemos logrado, ¿no? Lo que hemos logrado con el equipo que trabaja conmigo en el despacho. Porque esto es una actividad que realizo como consejero. Se lo he comentado ya en otras ocasiones a Ramón también, a don Ramón Sonneholzner, en sus entrevistas. Hay una acción que he tomado, que es la de los laboratorios de innovación pública. ¿Cuál es el objetivo de estos laboratorios? Vincular a nuestros jóvenes de universidades a participar con la generación de propuestas desde el desarrollo de la creatividad, del design thinking y demás, en donde se creen estos espacios política pública que puede el día de mañana ser elevado a una agenda país. Como también he desarrollado el Foro Agenda País, que es un espacio en donde nos reunimos con actores académicos, empresarios y otros actores de la sociedad civil también, a proponer política pública que pueda ser el día de mañana conectado con la Asamblea Nacional o con los tomadores de decisiones de gobierno, que al fin y al cabo pues permiten que esto se ponga en práctica. Entonces, hay algunas acciones de participación ciudadana, de verdadera participación ciudadana, que creo y firmemente estoy impulsando, sí, pero que creo son de suma urgencia para la ciudadanía, para ser vinculados a los procesos de construcción de un mejor país. ¿Cómo se puede lograr mayor participación ciudadana, doctor Albán, sin ser manoseado políticamente? Mire, aquí hay un tema de inspirar. Yo creo que hay líderes en este país que tienen que inspirar a otros a despertar. Eso es una forma de motivar a la participación de la ciudadanía con el ejemplo, pero también de vincularlos a la toma de decisiones. ¿Qué mejor que un ciudadano se siente importante en la construcción de su ciudad, de su provincia, en el fortalecimiento de su país? Eso es vincularlos a los procesos que son parte del principio del Estado abierto, en donde la inteligencia colectiva permite que estas ideas sean receptadas por los tomadores de decisiones y se trasladen a política pública. La gente espera ser escuchada, quiere ser escuchada. Y el hecho de que los administradores de lo público entiendan que no deben guardarse en sus azoteas, sino que tienen que ir a donde está la gente a ser escuchada, pues es la única forma en la que finalmente pues hagamos política pública que sea verdaderamente cercana para la ciudadanía y útil. Eso es lo que yo decía, ¿no? De alguna manera, el Consejo de Participación Ciudadana, como lo dice precisamente, participación, da la impresión de que un poco la participación o bien se la contagió políticamente o quedó anclada al pasado. Correcto. Y la participación, a ver, esto hay que ser muy claros. Participación es el hecho de que usted piense que algo está haciéndose mal en la administración pública, coja su teléfono, escriba un mensaje y se queje. Desde ahí empieza, ¿no? Claro, pero esa es la forma o la vía primaria. Pues vamos un paso más allá. Pensemos en generar una propuesta frente a ese problema que habría sido identificado. Entonces ya no vamos hablando simplemente de un ciudadano que se queja, sino de un ciudadano que propone. Y el día de mañana de un nuevo líder que pueda llegar a estos espacios de toma de decisiones, que haya nacido de la ciudadanía y sepa lo que le afecta a la ciudadanía. El hecho de entender lo que otra persona atraviesa le permite ser empático también y poder tomar decisiones desde esa perspectiva. Algunas personas motivadas por la organización han logrado inclusive investigar casos de corrupción, que la participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana dio esa apertura. Correcto. De alguna manera, pero en los últimos tiempos hemos notado como que se ha perdido. Eso es algo que debe Yo fortalecerse. recuerdo algo, el caso, por ejemplo, de Reconstrucción de Manaví. Correcto, que pasó por el Consejo de Participación Ciudadana. Exacto. Pero fíjese, ese y otros casos más. O sea, lo peor que puede pasar es que sea selectivo, ¿no? Muy selectivo, ¿no? Que eso es algo en lo que no debería incurrirse de este sí, este no, sino que más bien hay prácticas
que no necesariamente van solo a investigar casos de corrupción, sino que buscan prevenir la corrupción, que identifican ventanas de corrupción. Eso es bueno, ¿no? Que Prevenir, ¿no? Por supuesto. Porque muchas veces cuando ya sale la corrupción, como que es una especie de cosa juzgada. Como que ya se perdió. Ya está perdido, claro. Y por último, si es un tema que tiene que ver con fondos públicos, ya los fondos están perdidos. Ya recupérelos. Puede ser muy complejo. Cuando puede ser preventivo. Correcto, pero puede ser preventivo. Y sabe que ahí hay un gran trabajo que tiene que realizarse en la formación de nuestros jóvenes, de poder llevar a nuestros jóvenes una formación apegada a los principios éticos, al deber ser, al cómo ellos como ciudadanos pueden aportar a que sus ciudades se desarrollen, a que su país se desarrolle también. Pero ahí hay mucho que trabajar en educación. Y eso no es solamente el consejo como tal. Es un trabajo que debe realizarse de la mano de todas las instituciones. A eso iba yo. Precisamente, en este país lo que menos se conoce es lo que hacen las instituciones. Y por eso prejuzgan. Por ejemplo, puede ser un congreso una gran tarea, pero le ponen 3, le ponen 4. Y ahí vienen los interesados, muchos medios, por ejemplo, y replican eso. Y a la conciencia de la gente va eso. 3, 4%, dice. Y yo tengo una anécdota en esto y siempre la cuento. Siempre la cuento, o en los noticieros, o en mis redes, o aquí en nuestro podcast. Siempre lo cuento. Cuando viene la muerte cruzada, aparentemente esa asamblea tenía 3, 4% de popularidad. Imagínese, claro. Pero mi querido doctor Albán, pero quién creyera, ¿no? De esa asamblea de 3, 4% sale el presidente pues, de la República y sale Luisa González en segundo lugar, que también era legislador. Es decir, mire, entonces, ¿cómo medimos realmente este tema, no? ¿Cuánto interés hay a veces de quebrar una institución de pronto por la falta de debate, por la falta de información? Yo no sé, pero yo sí creo que también hablar del Consejo de Participación Ciudadana en colegios y universidades es casi como que nadie sabe nada. Y ojo, y ya que usted se ha referido a instituciones, no solo pasa con el Consejo, pasa con un sinnúmero de instituciones. Los ciudadanos no conocemos qué hace cada institución o para qué nos puede ser útil cada institución. Podemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque es importante que sepamos a dónde acudir frente a X requerimiento que tengamos, pero no se conoce. Por eso también trasladar esta información, creo yo, a las universidades, que se conozcan las instituciones, que se sepa qué hace cada una de estas, es vital. Pero también al hablar de instituciones, hablamos de valor público. Y voy a permitirme referir a este concepto. Disculpe entrar a lo académico, pero por favor, doctor, yo sé que aquí lo podemos discutir, porque usted es un hombre también muy conocedor del campo. Le ruego, doctor. Pero el valor público es ese grado de satisfacción que tiene la ciudadanía con las instituciones. Si nosotros le preguntamos en el campo privado cuál es la mejor empresa o la que ofrece mejores servicios o qué sé yo en determinado sector, pues el ciudadano te va a responder esta. ¿Por qué? Porque hay un grado de competitividad que le permite identificar cuál es la mejor. Pero si nosotros preguntamos en el sector público cuál es la institución que mejor servicios provee, algunos tardan en responder. Muchos tardan en responder porque tienen que clasificar entre lo menos malo lo que pueden encontrar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no hay ese esfuerzo por potenciar el valor público, el grado de satisfacción que tiene la ciudadanía con las instituciones. Y es a lo que debemos tener como objetivo, ¿no? Ojo, y esto no es una crítica a un gobierno puntual, es una crítica a los últimos, a todos los gobiernos en sí, que no se han preocupado por fortalecer a la institucionalidad que merece nuestro país. ¿Este país tiene salida, doctor Albán? Claro que sí, por ¿De qué depende? Que sí. El país siempre estará, primero, dispuesto a través de su gente a salir adelante, porque todos tenemos la esperanza de que lo podemos hacer, y eso es parte importante. Pero sí creo que nuestro país necesita entender que la administración pública debe profesionalizarse. Basta de la improvisación. Necesitamos personas capacitadas que se formen para poder hacer de este país un país eficiente. De nada nos sirve llenar de servidores públicos el día de mañana al Estado si no cuentan con ese conocimiento de cómo deben, primero, vivir la convicción del servicio y, segundo, de técnicamente conocer cómo debe ejercerse la administración sin despreocupar lo político, pero también sin despreocupar lo técnico. Aquí se necesita un 50% de político, un 50% de técnico, que evite que se despreocupen puntos tan importantes que permiten, primero, que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo a través de la difusión de los resultados, pero también que tenga esa conexión con la ciudadanía, que no se pierda, que no sea alguien que reine en el escritorio, sino que vaya al territorio a conocer lo que la gente verdaderamente vive. Sin duda, nuestro tiempo se ha terminado, mi doctor Albán, pero antes, en esa cámara, ¿qué decirle a quienes han tenido la bondad de vernos y escucharnos? Bueno, hay un rol importante de los ciudadanos en participar, en hacer que este país sea grande. Tenemos que despertar. Muchas veces la pereza o el desinterés nos lleva a dejar perder algo que debemos cuidar, que es esta nuestra casa.
Que tengan una linda tarde. El testimonio, mis amigos, de nuestro podcast Entre Dos Luces. Que todavía hay luz, Ángel. Todavía hay luz, todavía hay luz. Queda a vuestra consideración. Le agradecemos sobremanera al señor doctor Gonzalo Javier Albán Molestina, miembro vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que muchísimas gracias en nombre de nuestros productores, de nuestra coordinación y de este servidor que siempre los invita con cariño, con emoción. Ángel Erazo. Hasta el próximo programa.